Bienvenidos a nuestro consultorio jurídico. Hoy estaremos hablando de un tema que hemos escuchado en los medios de comunicación y que siempre hemos tenido como esa pregunta, bueno, pero ¿qué es esto de habeas corpus? ¿Es simplemente una forma de no hacer cumplir la ley? ¿O se está cumpliendo la ley por este lado? ¿O será que sí es legal a la hora de utilizarla con estas personas que están privadas de la libertad o que apenas han, digamos que de cierta manera, aprendido pues en medio de un delito? Pero para poder despejar todas las dudas que se tienen respecto a este tema. En específico está con nosotros el abogado Miguel Sánchez, a quien le damos la bienvenida. Abogado, buenos días y bienvenido al Café de la Mañana. Muchas gracias por la invitación y a Barrio Sánchez por enviarme. Bueno, abogado, hablemos de qué es esto del habeas corpus, porque sin duda alguna, pues muchas veces no relacionamos la palabra y no sabemos exactamente a qué hace referencia. Bueno, el habeas corpus dentro de nuestro ordenamiento jurídico está consagrado en el artículo 30 de la Constitución Política. Debemos entenderlo primero que todo como un derecho fundamental, que se ejerce a través de una acción constitucional diferente de la acción de tutela. Todos los derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución Política se ejercen a través de la acción de tutela, pero en lo que tiene que ver específicamente al derecho a la libertad, se ejerce a través de un mecanismo específico para este, como lo es el habeas corpus. Cuando hablamos de ese derecho como tal, ¿a quiénes compete? El derecho a la libertad compete a cada persona de manera individual y debemos entender ese derecho a la libertad como el derecho de locomoción, ¿sí? Como un derecho físico, no como el derecho a la libertad de expresión, porque ese se garantizaría vía tutela como ese mecanismo constitucional. Ya el derecho a la libertad es el derecho de locomoción. Bueno, muchas veces, y no sé si por ahí se ve también en los casos de que conocemos de pronto de personas que han sido capturadas infraganti o personas que han sido capturadas luego de cierto delito y que dicen, bueno, no, esta persona hay que soltarla porque no, digamos que no se cumplieron con los requerimientos a la hora de aprender a esta persona o de capturarla como tal. O vemos muchas noticias de, digamos que en este caso, por ser noticias, son de vencimientos de términos por personas que han estado privadas de la libertad, puede ser por corrupción, por parapolítica, por cualquier otro delito que se haya dado y que realmente se les da pues la libertad porque hubo vencimientos de términos. Sí, primero que todo contextualizamos que los casos de captura que se dan en este país son por tres razones, ya sea la flagrancia, ya sea por orden judicial o ya sea por la captura administrativa que se da en cabeza de la Fiscalía. A ver, pero vamos ahí como resolviendo. Flagrancia es decir, que lo cogieron ahí, en el acto. Haciendo el delito, ¿verdad? O posteriormente, bajo unas circunstancias específicas, con instrumentos que sirvieron para cometer el delito o fue identificado y capturado inmediatamente después. Pueden ser los casos. Listo. El siguiente, que es a través ya de una orden judicial, es decir, el juez determinó que Damaris Rodríguez debía ser aprendida y entonces hacen la captura porque ya hay una orden que determinó el juez, ¿cierto? Sí, señora. Y el tercero sería por orden administrativa de la Fiscalía General de la Nación, aunque en este hago un paréntesis porque hay un debate muy fuerte en lo que tiene que ver a que la Fiscalía conserve las facultades que tenía o esa facultad en específico de la Ley 600 ahorita. Entonces hay una discusión muy fuerte en lo que tiene que ver a las Cortes sobre el tema de si se debe permitir que la Fiscalía realice estas capturas o no. Ok, bueno, y entonces ¿en qué momento el habeas corpus entra a jugar un papel fundamental en las personas que están pues privadas también de la libertad y que requieren precisamente el poder tener pues esa ley a su favor? Sí, perfecto. El habeas corpus es un mecanismo que funciona dentro del proceso penal en todo momento. ¿Por qué? El proceso penal tiene etapas, diferentes clases de etapas, entre estas la imputación, la acusación, la preparatoria. En el momento en el que es capturada una persona se tienen 36 horas para legalizar esta captura. Si estos términos no se cumplen, si se están venciendo los términos que específicamente consagra la ley, el habeas corpus entra a jugar un papel primordial porque es quien garantiza efectivamente dentro de 36 horas que este derecho se cumpla o no se cumpla. Cuando hablamos de garantizar precisamente la captura de la persona delincuente en cuestión, ¿cuáles son esos requisitos que se exigen por parte pues, de la Fiscalía o se exigen por parte pues, no sé, del juzgado de la ley para que esta captura sea completamente legal? Sí. Podemos partir de los dos hechos de que puede ser una captura en flagrancia o puede ser una captura por orden judicial. Vamos a tomar los dos escenarios porque a partir de ahí se complementan.
tienen que garantizársele en un primer momento sus derechos. Se le tienen que informar las razones de por qué está detenido. Es decir, me agarraron, me dijeron, señorita Damaris, o bueno, Damaris Rodríguez, a usted la capturamos y le recordamos que tiene derecho, como se dice en las películas, ¿no? Que tiene derecho a un abogado y y esos son lo que usted menciona precisamente. Y a guardar silencio, claro que sí, en un Ok. primer momento, para no autoincriminarse. Esos derechos deben ser leídos en ese momento y puestos en conocimiento de la persona, que tiene derecho a no estar incomunicado, que tiene derecho a hacer una llamada. Todos estos derechos tienen que estar informados como garantía de la captura. ¿Cómo se determina que me leyeron mis derechos? Yo puedo decir, no, a mí nunca me dijeron nada, pero es mi palabra contra la del policía o de la persona que me haya capturado. Sí, hay una forma que es una forma subjetiva, que sería con la declaración del policía que en ese momento hace la manifestación, pero con posterioridad, cuando ya es trasladado con las autoridades competentes, se firma un acta Ok. de buen trato donde se manifiesta que todos estos derechos fueron llevados a cabo o se cumplieron a cabalidad por parte de las autoridades. Ah, muy bien, no tiene que ser en el momento en el que es capturado, sino que puede ser también ya después de su captura, en el momento que está pues en su celda, y ya ahí es donde empieza pues las indagatorias y ahí se hace la lectura de sus derechos. No, ahí hago un paréntesis. Ok. La forma subjetiva se tienen que sí o sí en el momento de la captura informar los derechos. O sea, el Desde policía ese tiene que preciso decirlo, instante, punto. claro. Ok. Se ratifica con posterioridad con el acta de buen trato donde él informa si se los leyeron o no en ese momento de la captura. Muy bien, entonces vamos con la lectura de los derechos que se tiene que hacer en el momento en que se captura y luego pues ya posterior a la captura. Luego, ¿qué más se requiere entre esos requisitos para que haya una captura legal? Ok, ahí hablamos de un término de 36 horas para poner a la persona dentro del juez competente, que en este caso sería un juez de control de garantías, y dentro de esas 36 horas tiene que adelantar las diligencias. ¿Qué es lo que sucede? Se ha entendido mal la norma. La gente piensa que son 33 horas máximo para ponerlo a disposición del juez de control de garantías, pero esas 36 horas están supeditadas a los trámites. No puede ser que el fiscal termine los trámites a las 5 horas y lo presente dentro de las 36. ¿Por qué? Porque se va a hacer un análisis de, bueno, ¿y por qué duró la persona 31 horas si se ha puesto a disposición de la autoridad competente qué estaba haciendo? Entonces también podría entenderse en ese momento como una privación injustificada de la libertad. Debe ponerse en el término, una vez se terminen las diligencias, en ese momento a disposición de la autoridad para que se realice la audiencia de legalización de captura, que máximo podrá tenerse en un tiempo de 36 horas. Ok, entonces ahí es cuando ya empezamos a ver que lo que tú mencionas, cuando se malentiende como tal este término que está dentro de la ley, y pues vemos muchas personas que son luego dadas en libertad, aun cuando han sido capturadas en flagrancia o han sido capturadas cometiendo como tal el delito, y es precisamente porque no se agilizó este proceso que hace parte importante de una legalización de la captura, De la ¿verdad? captura, claro. Muy bien. ¿Y tenemos otro requisito frente a este o solamente son estos los dos más importantes? Luego, con posterioridad, todo el análisis de legalidad de captura se hace dentro de esa audiencia de legalización, ¿sí? Ahí es donde se formula el complemento de si es legal o no la captura conforme a los derechos que se establecen. En la pregunta anterior que me hiciste sobre el tema de los términos, hay que tener en cuenta que el habeas corpus como derecho se basa en un principio, que es el principio pro homine o pro hombre. ¿Qué es lo que quiere decir este principio? Como principio de interpretación, que cuando existan dos interpretaciones, como la que ahorita tenemos, de si se pone hasta dentro de 36 horas o en el término de la distancia, siempre se va a fallar a favor de la dignidad humana o de la persona. Entonces, por eso es que hay que hacer el cotejo. Siempre, cuando existan dos interpretaciones posibles, la dignidad humana va a prevalecer. Y la dignidad humana vendría a ser con la persona que está capturada, ¿verdad? Que está privada de la libertad. Así haya realmente cometido pues el delito, bien sea un asesinato, bien sea un robo, bien sea una violación, así haya hecho cualquier delito, pues siempre va a primar, digamos, que la dignidad y su derecho fundamental a la libertad. Sí, la garantía como tal es sin importar el delito y sin importar la persona, recordando que en Colombia tenemos derecho de acto, o sea, se consolida como tal el acto y no la persona que lo comete.
Si bien hay muchas personas que tienen que utilizar como tal como defensor o como su abogado a los que están por parte del gobierno, ¿verdad? De cierta manera, que son los que hacen parte de la Defensoría del Pueblo, que son como los defensores que están ahí de manera gratuita para pues, estar atentos a todo lo que pasa en este proceso. ¿Debe haber sí o sí un abogado para poder solicitar ese habeas corpus? No, el habeas corpus es un derecho más informal que la acción constitucional de tutela y en este momento no es necesario un abogado para interponerlo. Es más, puede interponerlo una tercera persona sin tener poder o mandato judicial específico para tal actuación. Ok, pero de cierta manera sí se requiere el conocimiento de un abogado para poder de pronto en el momento de solicitar este habeas corpus. ¿Qué se necesita? ¿Cuál es ese requerimiento para poder solicitarlo? ¿Debo hacerlo por escrito? ¿Debo hacerlo verbalmente? ¿Cuáles son, digamos, que esos pasos a seguir para poder solicitar mi habeas corpus? Bueno, el habeas corpus se puede hacer de manera escrita o de manera verbal. Teniendo esto de manera verbal lo podrían hacer dentro de la misma autoridad donde se va a interponer y ellos tendrían que asesorarlos a ustedes sobre los requisitos y en ese mismo momento hacer el detalle de las normas que se crean violadas. Si se hace de manera escrita debe contener primero que todo el nombre de la persona que está privada en ese momento de la libertad. Como segundo requisito podemos llamarlo hechos o razones por las cuales está privado de la libertad y lo que se considera en ese momento que es ilegal por el tema de la captura o de la privación injustificada de la libertad. También tenemos que hay que poner claramente el momento en el que fue capturado, esto para el tema de los términos. Se tiene que poner el lugar si se conoce donde la persona está capturada, el nombre del funcionario por el cual se está dando esta captura de manera irregular, si se conoce, obviamente hay casos que no se conoce y no por esto el habeas corpus no va a cumplir su función. Si se interpone por tercera persona, la tercera persona debe identificarse y aparte de que se identifica, debe dejar el lugar de notificación para ser informado. Con posterioridad y como último requisito hay que hacer un juramento. Ese juramento está llevado a que no se puede interponer un habeas corpus por los mismos hechos dos veces. Y hablando, listo, hice todo el proceso, lo hice como un tercero, estoy interponiendo. ¿Cuánto tiempo debo tener o esperar para que le den respuesta a mi solicitud? Si bien pasaron de pronto 36 horas y no se hizo la legalización como tal, no hubo de pronto todos los requisitos que deben estar para que mi captura sea completamente legal, ¿cuánto tiempo debo esperar para que le den respuesta a mi habeas corpus? Ok, el tiempo son 36 horas. Dentro de la ley 1095 del 2006, en su artículo 3º, se establece como garantía en el numeral 4 que estas 36 horas van a ser tenidas en cuenta sin consideración de días festivos o vacancia judicial. Entonces tenemos 36 horas de manera corrida, día y medio y será fallado, tiene que ser fallado el habeas corpus, so pena de que se compulsen copias a la persona que no cumplió con dar decisión en este término. No, es algo muy rápido, es una respuesta, tiene que ser una respuesta muy rápida y oportuna precisamente a esa solicitud. Claro, si lo vemos en comparación de la acción de tutela, acá tenemos mucho más garantías porque es fallado en día y medio, mientras la acción de tutela son 10 días hábiles. Entonces el derecho a la libertad se protege de manera más inmediata. Bueno, ¿y qué pasa cuando fallan a favor? Es decir, listo, usted tiene toda la razón, de una vez me dan inmediatamente la libertad. Sí. Una vez se realiza el fallo a favor por parte de la autoridad competente, se ordena la libertad inmediata de la persona privada. Con posterioridad, se tiene que garantizar que el derecho a la libertad se dé efectivamente. No se puede ser que se pone en libertad y de una vez se libre otra medida restrictiva de esta. Entonces, se tiene que dar efectividad a esa libertad. Y por último, se compulsan copias al funcionario que dio cabida a que la privación de la libertad se diera. O sea, eso es algo así como lo que le pasó a Santrich. Que le dieron la libertad y apenas iba saliendo de una vez le dijeron, no, venga, pues es que hay otras cositas por las que tiene que seguir y entonces vuelve otra vez a recapturar. Claro, se realiza otra captura de manera inmediata y no se garantiza como tal el derecho a la libertad que ya se había concedido. Caramba, y uno puede llegar a pensar que puede ser algo de cierta manera también injusto y lo digo en el caso de que hayan cometido el delito por el que están allí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo asesiné o si yo violé? Que hablo de, digamos que de los que son un poco más amplios o más grandes de lo que uno vemos dentro del espectro de lo que debería tener un poco más de justicia acelerada, ¿verdad? Sí.
y listo, me dan la libertad y eso indica que yo ya no soy investigada por esto o aún así igual van a seguir la investigación por lo que yo cometí y luego darme la posterior captura a este delito o cómo ya se da este proceso. Claro, hay varios escenarios. Si el habeas corpus funciona antes de la imposición de medida de aseguramiento, con posterioridad puede solicitarte nuevamente que la persona se le libre una orden de captura en razón de esta solicitud de medida de aseguramiento. Si se da en razón de pronto un vencimiento de términos o alguna irregularidad procesal con posterioridad a la audiencia de medida y llega a quedar en libertad, ya sea por vencimiento de términos o por un habeas corpus, en ese momento sí tendría que esperarse a que haya una sentencia al final del proceso condenatoria para que se haga una captura nuevamente y ya pague la condena. Wow. Digamos que puede llegar a ser un poco complejo el poder entender, digamos que todos los términos y todo lo que pasa, porque realmente pues no es algo fácil, no es algo fácil de masticar y de digerir, porque realmente digamos que tienen ciertas ramas, ¿verdad?, que se van dentro de la habeas corpus y de lo que va la ley, y que pues sin duda alguna puede generar de pronto ciertos inconvenientes a la hora de procesarlo, y por eso creo que también es fundamental que haya un abogado durante este proceso para que pues se pueda aplicar precisamente a lo que se requiere como tal en mi caso en específico. Claro, lo importante del proceso penal es que es un proceso donde hay muchos escenarios. Hay muchas formas en las que se podría otorgar la libertad a una persona y no sería solamente el habeas corpus, también podría ser una sentencia absolutoria, también podría ser un vencimiento de términos. Entonces la facultad se divide en muchos escenarios y eso nos podría dar diferentes formas o hipótesis en las que podríamos plantear si la persona puede ser recapturada o no puede ser recapturada. Igual hay que entender que el proceso penal es un proceso de garantías para con el procesado, pero siempre que al final existe una sentencia condenatoria, sí la pena se hará cumplida y será efectiva. Lo que estamos hablando en este momento es de si la persona pasa el proceso antes de la condena de manera libre o de manera con prisión preventiva para poder llevarse el proceso a su cumplimiento. Lo importante es que, bueno, en cualquiera de los dos escenarios, pues lo que se busca también es dar cumplimiento a la ley, que se haga justicia de cierta manera, bien sea que si hubo un vencimiento de términos eso no quiere decir que no haya como tal un fallo, sino que pues vas a tener cierta garantía de estar en libertad mientras pues hay un fallo condenatorio o a favor dependiendo del caso que sea, ¿verdad? Y de lo que determine como tal el juez. Y si no se ha dado pues todavía la sentencia y si no se ha dado todavía la captura como tal, pues ahí digamos que hay una garantía para a quien se le infringió como tal sus derechos, ¿cierto? Pues que esta persona pues realmente pueda pagar por lo que hizo y estando bajo prisión, pues en el momento en el que se libera y luego se vuelven a hacer digamos que los términos para su captura. Sí, se podría rehacer una captura. Lo importante es ver que después de la imposición de la medida de aseguramiento, si se da en libertad, ya no podría volver a darse una captura de esta persona, a menos que cometa otro delito o ya se defina el proceso y se dé una sentencia condenatoria. Muy bien, pues abogado, agradecerle por haber estado con nosotros en el Café de la Mañana, por contarnos y por ampliarnos un poco más sobre este tema de la habeas corpus. Gracias a ustedes por invitar nuevamente a Barrio Sánchez Abogados.